Bien, hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias por participar en este curso de cohetes y satélites. Entonces iniciamos en esta clase sobre dinámica control. ¿Ok? Para ello sería importante recurrir a los conceptos de dinámica translacional y dinámica rotacional. Luego realizaré unos diseños en una pizarra para ir diseñando los comportamientos de, de esta dinámica de los vehículos, en este caso de un determinado lanzador. De igual manera, vamos a realizar un análisis de programación, luego la simulación en el programa Scilab. Para aquellos quienes están llevando ya el curso, ya tienen instalado el programa Scilab y también se les facilitó el programa eh, Arduino para que puedan tener instalados, luego ir avanzando con la parte de programación. Bien, entonces empezaremos a analizar aquí de manera resumida, porque ya habíamos desarrollado anteriormente la parte de comportamiento de la dinámica de un vehículo lanzador. En este caso, un vehículo eh, que tiene que tener 6 grados de libertad. Para ello, el lanzador que nosotros tenemos estará estructurado de la siguiente forma. Tenemos aquí el primer lanzador donde existen fuerzas interactuantes en la que va a interactuar al momento de ser lanzado, como las fuerzas gravitacionales, la fuerza de empuje, la fuerza de arrastre y las fuerzas de sustentación. También pueden existir otras fuerzas interactuantes en el momento de recorrido de la trayectoria, ¿sí? Todos estos fundamentos parten desde un fundamento importante que sería o que está basado en la segunda ley de Newton, ¿sí? Expresado de la siguiente forma, donde la sumatoria de las masas es igual, pasó aquí, donde la sumatoria de las masas, de las fuerzas va a ser igual a una determinada masa por la variación de la velocidad respecto al tiempo, ¿sí? Esta sumatoria de las fuerzas podrían ser estas fuerzas interactuantes en este determinado vehículo. Luego, representando la dinámica translacional, se expresa de modo de la siguiente forma. La sumatoria de todas las fuerzas interactuantes va a ser igual a la masa por la variación de la velocidad respecto al tiempo. Tenemos ahí las fuerzas interactuantes. Luego, podemos deducir que todas esas fuerzas interactuantes van a ser representadas de la siguiente forma. Tenemos aquí la variación de la velocidad respecto al tiempo. Nosotros podemos deducir de que la dinámica de traslación va de este vehículo va a tener que ser en la dirección X. Entonces voy a desenvolver de que la variación de la velocidad respecto o en la dirección X respecto al tiempo será igual a la sumatoria tanto de las fuerzas de arrastre, fuerzas de sustentación, impulso y las fuerzas gravitacionales, ¿sí? Aquí tenemos las fuerzas de impulso y todas las sumatorias de ellos divididos entre la masa, porque obviamente este de aquí está siendo despejado donde la masa pasa a dividir a todas las fuerzas. Esta sería una representación en la dirección X. Luego, para la representación en la dirección de la velocidad en la dirección Y, sería representada de la siguiente forma, ¿no? Y para la representación en la dirección Z, sería representada paralelamente de la siguiente forma, ¿ok? Entonces, este comportamiento me va a describir la dinámica translacional del vehículo en la que
se va a desplazar. Bien, también es importante representar o realizar una representación donde la variación de la altitud respecto al tiempo obviamente será igual a la velocidad, ¿sí? En una determinada dirección. Si se mueve en la dirección Z, entonces diremos que la altitud está variando, ¿sí? Esta puede ser también dependiente de la densidad del aire que podría ir interactuando a medida que va recorriendo en la trayectoria. Respecto al movimiento rotacional, podemos representar de la siguiente forma. ¿Qué es el movimiento rotacional o la dinámica rotacional? Es cuando el vehículo en estas direcciones puede tener, movimientos, ¿no?, de giro o de rotacionales en las determinadas direcciones, tanto en el X, Y y Z, de unos movimientos. A veces estos conocidos con determinados ángulos pueden ser representados como el pitch, el row y el yaw, ¿sí? Entonces, esta dinámica puede ser representada de la siguiente forma. A partir del momento de inercia, que será multiplicada por la diferencial de la velocidad angular, en este caso sería la aceleración, ¿sí? Sumados con la velocidad angular multiplicados, en este caso es un producto cruzado que puede ser a partir de esto expresado en una forma matricial por el producto del momento de inercia y la velocidad angular, que todo esto sería igual a la sumatoria de todos los momentos existentes. Bien, entonces, si nosotros representamos eh, la ecuación expresada en su forma más genérica, sería de igual manera. Este de aquí nosotros podemos despejar y luego todo esto de aquí expresarlo en forma matricial. Entonces, una vez expresado en forma matricial, nosotros el producto podemos ir pasándolo a dividir a todos los momentos en las diferentes direcciones. Estos momentos pueden depender de, de la cantidad de fuerza que puede ser aplicada a una determinada distancia desde el centro de masa o centro de gravedad, ¿sí? Generalmente tres centros expresados. El centro de masa podríamos nosotros identificar o calcular los momentos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un momento X y luego el producto de este de aquí, estas dos funciones del momento de inercia y la variación de la velocidad angular, podría ser expresada de la siguiente forma, ¿no? Que este momento va a ser restado por el producto de aquí cruzado, ¿sí? En realidad esta es una matriz que está siendo multiplicada en forma de cruzadas. De igual manera, para los momentos en Y y para los momentos en Z, expresada de la siguiente forma. Esta es una dinámica representada en un movimiento tridimensional donde el lanzador puede ir moviéndose en estas direcciones, ¿sí? Bien, asimismo es importante considerar esas fuerzas que hemos expresado anteriormente, expresar en sus formas de dependencia de ciertos coeficientes. Un ejemplo de ello es el fuerza de arrastre, depende de quién, de los coeficientes de arrastre, de la densidad del aire, aquí de la velocidad al cuadrado por el área transversal, ¿sí? De igual manera, la fuerza de sustentación expresada casi paralelamente, donde va a ser medio del coeficiente de sustentación por la densidad por la velocidad al cuadrado por el área. Bien, es importante aquí luego considerar los ángulos de ataque que podría ser representado. Los ángulos de ataque son representados desde un punto donde la dirección del vehículo puede desplazarse desde puntos, ¿ok?, que van a ser dependientes de las velocidades. En este caso, pueden ser de las velocidades en la dirección Z o dirección X, ¿no? Esta proporción, aplicándosele un arco tangente, pues podemos obtener los ángulos de ataque, ¿sí? A partir de estos ángulos de ataque podemos tener la
la dinámica de los movimientos en pi, rho, yao, ¿no? Que son en estas, que son ángulos representativos. Luego, esta dinámica de estos ángulos, ¿no? De movimiento de rotacional en esas direcciones X, Y y Z, podríamos representar de esta forma, ¿ok? Lo cual son dependientes de las velocidades angulares. Bien, desde entrada, entonces nos vamos a la parte de control. En la parte de control, una vez identificado ya las dinámicas, tanto translacionales y rotacionales, es importante expresar el método de control que voy a tener que aplicar para ir regulando durante su trayectoria, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos aquí el lanzador y luego aplicamos señales de entrada, señales de salida. En un método de control de de malla abierta, va a ser necesario aplicar un método o una señal de aplicación en la cual obtendremos un determinado resultante, donde el método de control aquí solo sería la afectación del control de señal de entrada ajustándole por ciertos parámetros, lo cual no obtendremos resultados de realimentación, a diferencia de otros tipos de control de malla cerrada. En este caso tenemos un control de malla cerrada que podría ser aplicado a un lanzador. En este caso, si tenemos entrada de señal, entonces ese resultante puede ser realimentado, luego ir interactuando con los sensores para luego ir ajustando en base a esos nuevos resultados obtenidos tanto de los sensores y las señales resultantes. Entonces, tendremos, si queremos aplicar un método de control de malla cerrada con un método de control, disculpe, si queremos aplicar un control de malla cerrada con un método de control de tipo PID, entonces es necesario conocer la cantidad de error que puede existir, ¿sí? Una vez conocido la cantidad de errores que pueden existir en esta en el vehículo al momento de desplazarse durante su trayectoria, entonces nosotros podemos ir ajustando basado en esta dinámica que existe, ¿sí? Donde existe esa interacción de todas las fuerzas o la dinámica tanto translacional y rotacional que pueden ser lecturadas por los giroscopios, ¿sí? Una vez que ya han sido lecturados esos datos, luego se van realimentando para aplicar métodos de control de tipo P y D. Bien, entonces en esta clase de hoy abarcaremos un poco con mayor detalle qué son estos tipos de control, cómo podría yo aplicárselos y cómo podría ser luego representado y luego implementado, ¿sí? Bien, para ello recurriré a una pizarra para hacer una breve explicación de estos métodos de control que son aplicados.
Bien, entonces los métodos de control van a ser importantes para hacer un correcto guiamiento y navegación del determinado sistema, ¿sí? Eh, Generalmente para aplicar un método de control es importante ya tener algún conocimiento básico de funciones, operadores avanzados, como son las derivadas e integrales, ¿sí? Entonces, basado en esas funciones o operadores, vamos a tener que diseñar algún método de control para realizar los ajustes necesarios para ir corrigiendo los errores, ¿sí? También se pueden aplicar métodos de control para ir, eh, métodos de control predictivo para ir ajustando ciertos parámetros o funciones que bien. Entonces aquí crearemos una nueva ventana para ir desarrollando el ejemplo de control para navegación de un lanzador. Bien, con los que están llevando el curso básico, bueno, haremos un poco lento en esta parte, diseñando por detalles y realizando el determinado comportamiento. Bien, entonces, si nosotros tenemos por aquí, supongamos que esto sea la trayectoria de un lanzador, podemos nosotros identificar que el lanzador podría encontrarse en esta parte. Vamos a diseñar un poco aquí. Bien, entonces vamos a suponer que nuestro lanzador está siendo partido de este punto, luego tendrá que alcanzar determinados puntos de altitud, ¿sí? Y para lo cual hay una determinada dinámica que va a suceder en esta parte. Entonces nosotros expresaremos por aquí como la planta que va a ser, en este caso, nuestro vehículo, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos escribir una determinada aquí señal o es que va a recorrer una determinada velocidad. Entonces, esta velocidad, lo que yo quiero para poder alcanzar a este punto, un punto objetivo que sería para mí, entonces necesitamos que el lanzador, en este caso, pueda alcanzar una determinada velocidad de referencia, ¿sí? Una determinada velocidad de referencia, una determinada velocidad de salida. Bien, para yo poder alcanzar esa velocidad de referencia, aquí, la velocidad de referencia, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito poder recorrer una determinada trayectoria con una determinada velocidad y luego durante este recorrido existirá errores, ¿sí? Cantidad de errores que luego lo que yo requiero es que estos errores puedan tender a ser minimizados, ¿sí? Estos errores puedan ser minimizados. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la cantidad de errores que puedan existir durante esta trayectoria puedan ser minimizados, pero estos errores van a depender de las velocidades que tengo, ¿cierto? Entonces, voy a decir lo siguiente. Para yo poder aplicar un método o una señal de control USUT resultante que pueda ser aplicado aquí, ¿sí? Yo necesito aplicar un método de control de ajuste
lo cual este control de ajuste, ¿sí? Va a depender de errores, ¿sí? Va a depender de errores y luego este señales para yo poder alcanzar, ¿sí? Va a tener que ser realimentado de los sensores que se está obteniendo. En este caso, por ejemplo, puede ser velocidades, tanto las translacionales o el giroscopio, ¿sí? Entonces son sensores que pueden estar sensando la dinámica o el comportamiento del vehículo. Entonces, si yo tengo resultados aquí aparentes, resultados para tener un resultado general o poder alcanzar un resultado genérico, ¿ok? Lo que yo tengo que hacer es ir realizando. Entonces, si yo tengo una señal de salida, esta señal puede ser realimentado, luego esa señal pasa por los sensores que van monitoreando cómo va avanzando el vehículo. Esos sensores, esos datos que se obtienen, pueden ir regresando para poder realizar ajustes tanto de la velocidad y de esa manera ir reduciendo los errores. Entonces, este error, supongamos que aquí tenemos datos de velocidad, ¿sí? Entonces, el error que yo tengo ahí respecto al tiempo, ¿no? Porque se está viajando respecto al tiempo, ¿sí? Respecto al tiempo. Entonces, este será igual a quién? A la velocidad de referencia menos la velocidad que es el que tengo, ¿cierto? Que estoy obteniendo mediante estos datos. Entonces, lo que yo quiero es que estos errores tiendan a cero, ¿sí? Si tienden a cero, entonces, ¿cómo sería la representación gráfica de este error? ¿Sí? Si nosotros tenemos aquí el error sub t, ¿ok? Entonces, lo que yo quiero que este error sea minimizado tendiendo a cero, ¿sí? Respecto al tiempo. Entonces, una vez que va minimizando a cero el, el error, ¿sí? El error, entonces puedo decir que, o que estaría garantizando de que esta velocidad a la que yo lo que yo quiero, que es una velocidad de referencia y que basado en estas velocidades es que voy a alcanzar una determinada altitud, ¿no? Aquí podemos también calcular altitud de referencia, calcular altitudes, luego también podemos calcular altitud de referencia que yo quiero alcanzar y así. Entonces, basado en ello, lo que yo tengo que hacer es relacionar los errores que van a ser dependientes de esa velocidad, ¿sí? Ahora, el control aplicado aquí. ¿Cómo es el control aplicado del tipo PID? Vamos a hacer aquí, vamos a hacer una representación. Entonces, la aplicación del control PID aquí va a ser una señal que va a atravesar por las funciones, en este caso de ganancia, que es pondríamos un K, KP, ¿ok? Una función de bloque KP, que a partir de ello va a pasar la determinada señal de error, ¿sí? Luego, eh, luego vamos a tener aquí una función integrativo que va a integrar la señal de entrada y por aquí una función derivativo.
¿sí? Entonces, si yo tengo el error, ¿qué es lo que pasa aquí? Si yo tengo el error, este error respecto al tiempo, aquí será multiplicado, pasa multiplicado de la siguiente forma. Tendré una constante por aquí que va a ser multiplicada por el error que va a atravesar, ¿sí? Entonces aquí tendríamos una señal proporcional que luego pasaría por aquí. Asimismo, aquí tenemos la integral del error por diferencial del tiempo, que puede ser desde un tiempo cero hasta un determinado tiempo. Entonces, por aquí, luego se sumarían estos dos y uno más, que si por ahora consideramos el control PID, este sería representado como la diferencial de el, la función de error, ¿sí? La función de error. Entonces, ¿qué es lo que obtendríamos como resultante? Aquí un señal de control genérico. Entonces, el señal de control genérico, lo que podríamos aquí obtener va a ser de la siguiente forma. Esta señal, esta señal que, que sería U, pues aquí va a ser denotada como por un poco más claro, ¿ya? El U sub T, ¿cómo sería representado? Sería representado una constante de ganancia multiplicada por el error, ok, por el tiempo, sumado, ¿de quién? Del integrativo del error de la siguiente forma, ¿sí? Luego, de igual manera, para el derivativo que sería representado de la siguiente forma. Vamos un poco de tiempo y aquí sería del error, ¿no? Entonces, de esta forma sería representado la misma señal de control a esta señal de control que va a ser aplicado a nuestro vehículo, ¿sí? Bien, de esta forma sería ajustando si es que se aplica un control de tipo PID para ir ajustando el vehículo y poder alcanzar un determinado punto, ¿sí? Bien, primero haremos una breve simulación por aquí, considerando que este vehículo, ¿ok? Considerando que este vehículo va a poseer una masa, una determinada masa, ¿sí? Que lo que más va a poseer una determinada longitud. Va a haber fuerzas interactuantes, en este caso puede existir las fuerzas de arrastre, como ya había comentado en el anterior, pues acá tenemos fuerzas de arrastre, fuerzas de sustentación, fuerzas de empuje. Entonces, considerando todo ello, pues aquí tenemos una fuerza también de, de sustentación, como L. Tenemos acá la parte propulsión. Entonces, nosotros esto lo denominaremos como un P, un impulso, y luego las fuerzas gravitacionales, ¿no? La corriente. Entonces, aquí vamos a tener coeficientes de quién, coeficientes de arrastre, podemos tener coeficientes de sustentación,
Asimismo, densidad. También que nos está faltando densidad del aire, pero ya sabemos que la densidad del aire va a depender, o la función de arrastre va a depender de la densidad del aire que exista, ¿sí? La densidad del aire. Bien. ¿Qué más? Tipo de combustible, masa, longitud, motores para hacer el control también. Podemos usar unos pequeños motores de cambio acá de impulso. En este caso sería un señal de control, que este señal de control sería en realidad torques, que podemos considerar como torques. En realidad pueden ser representados por estas aletas, ¿no? Entonces estas aletas son los que harían torque, ¿ok? Para ir ajustando. ¿Qué más? A ver, yo creo que eso, altitud de alcance, que yo quiero más o menos altitud, que no sé cuándo, dónde va a alcanzar. Y bien, entonces, considerando todo esto, primero haremos una simulación aplicando las definiciones que se había realizado anteriormente en las ecuaciones, ¿no? Porque ya había comentado de que la velocidad, en este caso, podría ser un cambio, ¿sí? La velocidad, en este caso, podría ser el cambio de quién, de la posición, si en este caso es dirección X, entonces es X. Si la velocidad de cambio es en Y, ¿sí? Aquí, ahí, está yendo por aquí, un poco aquí. Entonces sería por aquí la diferencial de mucho, muchísimo. Ya, diferencial de. Y de igual manera para la velocidad en Z, ¿sí? Acuérdense que esta dinámica del vehículo se está moviéndose en estas direcciones, es decir, en las direcciones que va a ser X, Y, Z, ¿cierto? Entonces, esa es la que estamos nosotros considerando que va a ser la dinámica de X, Y y Z, ¿sí? Entonces, la dinámica tanto traslacional, que puede ser representada por las velocidades, y luego rotacional, que puede ser representado por qué? Por las velocidades angulares o por los, o, sí, por las velocidades angulares, ¿cierto? En este caso tendremos las velocidades angulares en X, las velocidades angulares en Y, las velocidades angulares en Z, etc. ¿Sí? Considerando todo esto y estos parámetros, haremos una simulación de comportamiento aquí. Entonces, voy a iniciar colocando algunos parámetros de, de lo que voy a requerir. Entonces, primero lo que yo hice es colocar una masa de 7.5 kilogramos, gravitacional 9.81, coeficiente de arrastre 0.5, le vamos a poner algo arbitrario, ¿sí? Este coeficiente de arrastre, a poner ese arbitrario de 0.5. Esto se puede obtener esos coeficientes en laboratorio, coeficientes de momento también que nos faltó aquí, la densidad del aire, asimismo justamente el área de aquí, que nos falta el área, ¿sí? El área transversal o del vehículo. Luego necesitamos la longitud del cohete, ¿no? En este caso la longitud del cohete ya también los hemos representado
una determinada longitud, ¿no? Que va a poseer una longitud. ¿Y qué más? Consideraremos aquí momentos de inercia, también le daremos un valor arbitrario y empuje del motor. Bueno, yo le estoy poniendo un propulsor, una representación de los propulsores, en este caso, podemos ponerlo de acuerdo a la potencia que nosotros queremos alcanzar, ¿sí? Entonces yo por ahora le estoy poniendo 80, ¿sí? 80, condiciones iniciales, necesitamos calcular altitud, velocidad, ¿ok? Asimismo necesitamos calcular ángulos iniciales, pitch, row, yaw, asimismo las velocidades angulares, y yo creo que sería con ello suficiente para poder ir. En la parte de ya la programación interno del cuerpo, pondremos aquí los cálculos matemáticos que te ha venido realizando. Dijimos que el coeficiente de arrastre era 1/2 por el coeficiente de arrastre por la densidad del aire, por la velocidad al cuadrado y por el área del vehículo. De igual manera, para los momentos aerodinámicos, tendremos coeficientes de momento por 1/2, por el coeficiente, disculpe, por la densidad del aire, por la velocidad al cuadrado, por el área y por la longitud. Las ecuaciones de movimiento, aquí que es igual a fuerza, segunda ley de Newton, de traslación sería fuerza igual a masa por la aceleración. Aceleración nosotros habíamos puesto ahí, que era la diferencia de la velocidad respecto al tiempo, luego luego esta iba a dividir. Entonces acá consideramos las fuerzas de impulso del motor. En este caso podemos usar un tipo de propelente, composición química, ya sea basados en azúcar o nitrato potásico, o también se puede usar combustibles como los nitrógenos o los oxígenos líquidos, ¿ok? Entonces acá tenemos una determinada masa completa de todo el vehículo por la gravedad. Tenemos aquí el ángulo de ataque, habíamos dicho que era dependiente del momento, acá, de momentos, aquí, ¿sí? Y inercia, ¿no? Entonces son, a ver, vamos a ver aquí, empuje, ya, coeficiente momento, está bien momento, vamos a ver aquí, integración de rotacionales o basados en Euler, actualización para la velocidad, ya dijimos que la velocidad aquí puede ser una actualización, que puede ser una diferencial de la aceleración y la posición, que puede ser una diferencial de la, ¿no? Bien, bueno, en realidad aquí estos son, ¿no? Si se integra la aceleración, tengo la velocidad. Si se integra la velocidad, tengo posición o altitud. Sí, esto es lo que os voy a encontrar. Si yo tengo acá omega, si yo quiero encontrar omega, ¿qué es lo que quiero? Integrar la aceleración, en este caso rotacional. Aquí la aceleración, bueno, es que son aceleraciones angulares, ¿no? Pero si yo quiero encontrar solo el ángulo, puedo decir que es la integral de quién, de omega, en este caso, velocidad angular. ¿Bien? Altitud, velocidad actualizamos y luego vamos a obtener aquí la gráfica o la simulación del comportamiento del vehículo. Para ello voy a iniciar aquí un rato a ver un poco. Vamos aquí. Esto va a demorar un poco. Aquí. Bueno, aquí tenemos la altitud. Bueno, este es de tipo de control. Ahora vamos a ver la simulación solo de la dinámica del vehículo considerando estos parámetros y pues vamos a tener que observar de que el vehículo
se tiene que trasladar de una forma tipo exponencial, ¿sí? Alcanzar un determinado punto, pero en esta primera etapa de simulación solamente voy a hacer primero el comportamiento de la dinámica, ¿ok? Luego voy a aplicar un método de control para ver cómo se comporta, luego hacer un ajuste y alcanzar una posición, velocidad deseada. Entonces, eh, esperamos aquí un poco, unos segundos para ver el comportamiento. Eh, Aquellos que están trabajando, que son de áreas, de otras áreas, que no necesariamente son de ingeniería aeroespacial, aeronáutica, física, o etcétera, que son otras áreas de química, que son de industrias o industrial, cosas del estilo. Aquellos estudiantes pueden hacer estudios netamente de la parte de composiciones químicas, por ejemplo, ¿no? Lo cual se requiere para poder trabajar en la parte de impulso, ¿sí? Entonces tenemos aquí el comportamiento de la dinámica de altitud. Estamos observando que para un impulso de un motor de 80 newton alcanza hasta los 40 kilómetros, ¿sí? Que está alcanzando, pero en un tiempo de segundos, aproximadamente un tiempo de 1000 segundos. Lo cual esto de aquí es casi, bueno, hasta una cierta parte es irreal, pero esto ya más allá, no estando porque 40 kilómetros con una masa y una, un propelente, pues, aparentemente en la teoría puede alcanzar, pero que no, en la práctica no necesariamente puede ser así, ¿sí? Porque si nosotros analizamos la parte ya física, le estamos aplicando una masa solamente de 7,5 kilogramos. Eso es decir que eh, este consumo puede ser a más, se puede observar o se acabaría el propelente solo en un tiempo de 20 o 30 segundos, ¿sí? Entonces lo más óptimo sería ver hasta aquí, pero más allá, pues ya son resultados aparentemente reales, sí, aquí, pero en la parte real, eh, que no, no puede ser así, ¿sí? Entonces, el programa lo que está haciendo es seguir programando con los datos que ellos tienen, que está generando, ¿sí? La velocidad, sí, por ejemplo, mira, ustedes pueden observar, la velocidad que podemos observar aquí es que un ascenso a medida que va ascendiendo, pero podemos observar que hasta este punto que alcanzó ya empieza a saturarse y luego se pone constante. ¿Esto qué quiere decir? Que de este punto, mira, aproximadamente de 100, 150 segundos, ya la nave, obviamente aquí, ya deja de aumentar su velocidad. Y al ponerse constante, esto quiere decir que se mantiene a reposo, eso quiere decir que ya aquí cayó en realidad, ya cayó el vehículo, ¿sí? Pues aquí me muestra una altitud, pues, casi irreal, ¿no? Que sigue subiendo, pero la velocidad me muestra de que, pues, aquí ya terminó, ¿sí? Am, Luego, en los ángulos que obtenemos, igual podemos observar aquí, eh, bueno, un tipo exponencial que va un poco y luego va ascendiendo. Luego aquí, de separación, ¿no? Podemos ver los ángulos angulares, bueno, aquí son casi constante el ascenso, de aumento, sí, pero bien, entonces esos son los resultados que, bueno, con el comportamiento que ahora pusimos. Aquí todavía, digamos, agregar sustentación, lo cual ya está agregado aquí,
¿sí? Pero bueno, esto es longitud. ¿Sí? Sustentación, pues agregaríamos una función más para recursos humanos. Pero antes de ello, observaremos qué pasa cuando se le aplica un control PID. Entonces lo que voy a hacer aquí es, como sé la dinámica de cómo se está comportando, yo veo que la altitud sigue subiendo. Lo que yo quiero es aquí, basado en un control tipo PID, ajustar ese comportamiento de lanzamiento de elevación, ¿sí? Para ello, en el siguiente programa, eh, realizaremos lo siguiente, ¿sí? Tenemos la masa, gravedad, coeficientes de arrastre, coeficientes, todos los datos que ya tenemos. Mantendremos el empuje del motor, un 80 newton. Condiciones iniciales, acá los que tenemos. Aquí es donde empezaré a aplicar los tipos de control PID o los parámetros de control PID. Entonces, una vez aplicados los parámetros de control PID, lo que voy a decir es que para el control proporcional, que es este de aquí, que es una ganancia que se le está aplicando, es esta ganancia, ¿sí? Esta ganancia de aquí, esta de aquí, que es para el proporcional, ¿sí? Entonces, esta ganancia, que puede ser una ganancia KP. También acá puede existir una ganancia KI, ¿sí? Y una ganancia aquí KD, ¿sí? Son ganancias. ¿Qué son esas ganancias? Esas ganancias son valores que multiplican al comportamiento de las señales que ingresan, en este caso señales de error, que pueden ir multiplicando para ir ajustando luego la sumatoria para el control, ¿sí? Entonces, aquí lo que podemos observar es que si colocamos ganancias proporcionales de KP5, arbitrario le vamos a poner, luego le ponemos una ganancia de 0.5 para el KI y luego una ganancia de 2, un valor de 2 para, para el coeficiente, eh, disculpe, para una ganancia de coeficiente derivativo. Empezaremos a integrar el 0, errores anteriores, ponemos un error anterior, ¿sí? Este error anterior va a ser el error en la que voy calculando. Bueno, lo que yo quiero aquí, bueno, queremos eh, que el ángulo se tenga vertical, ¿sí? Que alcance un determinado punto. Teta referencial con 0. Bueno, vamos a trabajar primero con los ángulos de alcance. Para ello, tenemos aquí las funciones y coeficientes de arrastre y este momento. En el error decía que si yo tengo una determinada función de referencia, en este caso quiero que la velocidad, bueno, aquí yo puse ángulo, pero puedo trabajar con velocidad también de referencia, y yo querría alcanzar un punto, ¿no? Entonces yo quiero que el ángulo de referencia sea 0. Entonces, menos el ángulo que yo tengo, voy a tener el error. A este error, ¿qué es lo que yo decía en el diagrama de bloques que había expresado aquí? Decía que si yo tengo un determinado error, de señal de error ingresante va a ser multiplicada por las ganancias. Y a su vez aquí, si es que es integrativo, va a ser integrado, y si es que es derivativo, va a ser derivado. Entonces, lo que ponemos aquí en el programa va a ser lo mismo. Integraremos, ¿de quién? Integraremos en la integración el error, ¿sí? O diferencial, ¿ok? En el derivativo, lo que haremos es hacer la variación del error o derivaremos este error.
Bien, entonces haremos la variación respecto al tiempo, es decir, el diferencial. Luego en el control P y D, lo que yo quiero obtener el control va a ser la suma, ¿cierto? Lo que había diseñado aquí, la suma, ¿sí? Entonces la suma sería representada de K por I, por la integral de por D y por la derivada. Entonces, aquí en el programa colocaremos KP por el error, KI por integral y KD por A, ¿sí? Luego el control PID, bueno, ajustando para que se mantengan valores condicionales. Aquí tenemos la aceleración, lo que ya habíamos hecho anteriormente, y lo cual también, bien, disculpe. Entonces tenemos la aceleración, bueno, que depende de las fuerzas y nosotros podemos aquí representar como una dependencia del ángulo, por ejemplo, ya no de señal de, de una señal de ajuste, sino o no solamente del momento, sino este momento que puede ser un momento aplicado en determinado punto, que puede ser por un computador, nosotros le aplicaremos un control, ¿sí? Algún conmutador, en este caso para nosotros serían las aletas, ¿sí? Las aletas que estaría ajustando. Bien, entonces el control tenemos ahí, actualizaremos todo y para ello observaremos el resultado como ahora va a cambiar, ¿sí? Vamos a ver aquí un momento. Ahí tenemos la altitud. Miren que ahora la altitud antes que era 1000, ahora solo es cortado en un tiempo de 100 segundos. Eso quiere decir que está haciendo control. Quiere decir que la altitud no puede superar más, sino alcanzar solo hasta un punto de 100 segundos, en la cual en este tiempo yo puedo percibir que la velocidad aquí ya es bastante suave, ¿sí? Bastante suave para alcanzar. Y en el tema de los ángulos, aquí ya va ajustando, ¿no? Va ajustando a diferencia de lo anterior. Ha tenido que ajustar durante su trayectoria, que ya no es solamente hacia una abertura, sino que está ajustando de menor, luego un poco más contra un valle, luego un pico. Eso quiere decir que un momento el ángulo es bastante pequeño y luego el ángulo es un poco mayor. Entonces esto ya es un concepto un poco más realista, ¿no? Comportamiento y con los ajustes para alcanzar una trayectoria bastante suave y alcanzar. En la parte de control nos muestra aquí que ha realizado un pequeñas ondas, aunque aquí podemos ver picos que son de shattering, que son picos bastante, a ver, el control aquí es un poco abrupto, ¿no? O sea, este señal de control hace posible poder alcanzar o comportarse de esta forma. Podemos nosotros observar, aunque aquí el ajuste es un poco, la señal de control es un poco bastante, digamos, es un poco tosco, ¿no? Porque debería ser más suave el señal de control, cambia muy repentino. Podemos ir ajustando con los valores, ¿sí? Entonces, ¿dónde puedo yo cambiar los valores? Aquí, ¿no? Hay que poner, por ejemplo,
¿Qué pasaría si yo le pongo diferencial 0 y aquí vamos a poner como 2, un poco pequeño? A ver, podemos observar ahí, saber cómo va a cambiar ahora. Bueno, señal aquí cambia. Aquí ya podemos ver un poco más suave el señal de control, ¿sí? Podemos ver la altitud de avance, pues sí avanza suavemente. La velocidad también avanza suave. El ángulo aquí ya no es un cambio desde inicio con valles grandes, sino aguanta un poco, luego hace unos cambios tipo oscilatorios, ¿sí? Luego casi un poco valles también. Y aquí el señal de control que inicia con pequeños pulsos, ¿sí? Y luego hace unas señales de tipo altas frecuencias, pero casi señales cuadráticas, ¿no? Y aquí un poco que son- podemos ver una vez más para ver qué cambios podemos tener. Mira, acuérdense que cuando nos colocamos, o es decir, o la recomendación es ¿no? La siguiente. Cuando nosotros tenemos señales de control cambiantes bastante toscos o cambiantes que tengan una señal con picos muy grandes o perturbaciones excesivos, hay que procurar suavizar ese señal de control, ¿sí? Porque es porque los actuadores en la vida real, por ejemplo, si usamos un servo o unas aletas, esas aletas deben ir ajustando suavemente, ¿sí? Como aquí el señal, suavemente deben ir ajustando, ¿no? Como inicio saltó muchísimo, bajó luego y pues ahí podría afectar rápidamente, puede cambiar el curso de la trayectoria del vehículo, ¿sí? Entonces, señal de control tiene ventajas y desventajas. Puede ser muy bueno para mejorar las trayectorias o pueden también empeorar la dinámica del comportamiento, ¿sí? Bien, haremos aquí, disculpe, ya, haremos aquí una prueba más de un ajuste. Agregaremos un empuje un poco mayor de 100. Aquí es donde nosotros estamos un poco tal vez demorando en temas de desarrollo de los propulsores y es aquí donde nosotros requerimos practicantes, por ejemplo, que estén trabajar en temas de los lanzadores, intentar optimizar de la mejor posible estos empujes de los motores, ¿sí? Y esto nos va a permitir alcanzar otras mismas altitudes o también observar hasta dónde puede comportarse la dinámica del vehículo. Entonces ahora vamos a poner un ejemplo aquí, pegándole 150, voy a agregarle un poco el empuje un poco mayor. Bueno, el PID lo voy a mantener así y vamos a ver ahora cómo va a comportarse el control. Eh, Mira, como pueden ustedes observar en este comportamiento, bueno, la altitud, bueno, avanzó, pero ya no es suave, sino es un poco bastante rápido, tiene una trayectoria balística, prácticamente el ángulo que es casi balístico. La velocidad sí casi suave, pero rápido, alcanza una velocidad mayor, o sea, es decir, ¿por qué? Porque le hemos puesto
motores con impulsos mayores, si la velocidad avanzó muy rápido, la altitud subió rápido, el ángulo de ataque es bastante abierto y el sistema de control se desestabilizó. No estaba intentando, pero se desestabiliza aquí mucho. Ok, ¿esto qué quiere decir? Que puede alcanzar rápido este, pero puede también en su trayectoria desestabilizarse muy rápido, ¿sí? En estos casos, ¿qué podemos hacer? Nada más ajustar aquí un poco también los, los coeficientes de control, ¿sí? Entonces podemos pues aquí ajustar, vamos a ponerle una ganancia proporcional un poco mayor, digamos de 8 integral también un poco mayor, digamos, a ver, y qué es lo que va a pasar aquí. Yo puedo poner un 0.01 para que no tenga muchos picos y veremos qué es lo que pasa. Bueno, un poco aquí intento recuperar, pero igual se desestabilizó. Intento recuperar, tal vez podríamos agregarle más, o no sé. ¿Sí? Vamos a ir mejorando. Bien, entonces este es un control para esta clase, para aquellos que ya estaba avanzando, pueden ir ahí trabajándolo. Ah, voy a darle un ajuste más por aquí. ¿Qué pasa si el empuje es bajo? Le pongo 0, voy a poner 0.5 y lo voy a poner 5. Uy, aquí se desestabiliza por completo. El control no trabaja muy bien. Sí, no trabaja muy bien. Yo creo que no tuvo mucho este. Vamos a ponerle 100, vuelve a recuperar. Aquí la es mayor. Bueno, el control se pide intenta comportarse, pero parece que con el tiempo va decayendo. Yo creo que el mejor aquí era el anterior, parecía que era bueno. Bien, aquí recupera un poco. Ah, sí, entonces está recuperando un poco. Yo creo que así lo adecuado aquí con un motor de con 80 se puede mejorar que el señal sea mejor. Ahí está. Ahí está mejor. El control ahí se mantiene. Es así suave, aunque aquí con un poco alta frecuencia, pero se mantiene aquí. Está haciendo un control. Aumenté un poco, pero mantuvo los ángulos suavemente. Aquí tenemos un buen ejemplo, ¿sí? Bien, a ver. eh, vamos para finalizar. Yo quisiera, yo creo que nos quedamos. Sí, ya nos quedamos aquí. Quienes quieran continuar con su curso, también hoy vamos a tener un curso de avanzado, los que están llevando avanzado.
Vamos a hacer un poco de ejemplos de control predictivo y controles por modo de guisante para ver esas diferencias de tipo de control que puedan ser aplicados. ¿Sí? Bien, ¿alguno de ustedes tiene alguna consulta hasta aquí? Si tuviera alguna consulta, ¿o todo claro? Ok. Bien, entonces nos vemos a las 7 con los de curso avanzado para seguir avanzando con el tema de curso de satélites. Los que desean matricularse para llevar los cursos siguientes de forma amplia también y los avanzados lo podrían hacer. ¿Ok? Muy buenas tardes. Nos vemos.